Ya. A ver, chicos, ya el tema anterior, ¿qué habíamos visto, se acuerdan? ¿Recuerdan qué habíamos visto en el tema anterior? ¿Qué figura habíamos visto en el tema anterior? ¿Quién se acuerda? Recuerden que cada participación está siendo considerada como nota. ¿Qué figura tenemos ahí en la pizarra? ¿O qué figuras son? A ver, chicos. Ya, muy bien, Joshua, un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo es? Un triángulo rectángulo. Muy bien, muy bien. Y característica del triángulo rectángulo era que tenía un ángulo recto y tenía dos ángulos agudos. ¿Está bien? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que este triángulo tiene un teorema, donde me dicen que la hipotenusa, que en este caso es c al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cómo se conoce ese teorema? ¿Cómo se conoce este teorema? A ver, ¿quién recuerda? Pitágoras, muy bien, muy bien. Entonces, la relación que conocemos entre esos lados del triángulo rectángulo se le conoce como teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado va a ser el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver la razón que hay entre esos lados. En aritmética han visto razones, ya. Dígame, a ver, por ejemplo, ¿qué es una razón? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es una razón? ¿Alguien se acuerda qué es una razón? Una razón es una división, ¿ya? Quédate con esa idea. Una razón es una división. Si yo te hablo de una razón, por ejemplo, ¿cuál es la razón de 4 y 5? 4 sobre 5 nomás. ¿Cuál es la razón de m y n? ¿No? M sobre n. Esa sería la razón, ¿ya? Una razón es una división. Entonces yo voy a poner así, razón es igual a una división, ¿sí? Y la razón que vamos a tener nosotros es según los lados de este triángulo rectángulo, pero evaluados para cierto ángulo. Si yo pongo, por ejemplo, acá un ángulo θ, lo primero que tienes que hacer siempre en cualquier triángulo rectángulo, escucha y entiende bien esta parte porque lo vamos a usar estas dos clases, ¿eh? Lo primero que vas a calcular siempre es la hipotenusa. Tienes que identificar la hipotenusa. ¿Y cómo identificas la hipotenusa? Se identifica porque está frente al ángulo de 90 grados. ¿Ya? Si acá está el ángulo recto, frente a él siempre va a estar la hipotenusa. Entonces yo le voy a poner acá H. H de hipotenusa. Ahora, según el ángulo, presten atención, ¿ya? Según el ángulo. Para este ángulo vamos a tener dos catetos, ¿verdad? A uno se le va a conocer como cateto opuesto y a otro se le va a conocer como cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿ya? Va a ser aquel cateto que está frente a ese ángulo, ¿ya? Kiara, ¿cuál es tu consulta? Dime. Bien, continuamos. Te decía,
frente a este ángulo se encuentra el cateto opuesto. A ver, para los chicos que están preguntando si se copia, chicos, este material y esta teoría está en la hoja que les di. ¿Está bien? Estamos haciendo la explicación de la teoría. En un momento vamos a hacer los problemas que también están en este material, los problemas para la clase, ¿ya? A eso tú lo leí, lo vas a tener en video, pero es recomendable que tú lo copies a tu cuaderno para que puedas practicar. Y lo que van a tener que presentar son los problemas que están en la parte inferior, que dice reforzar. Eso es tarea. ¿Está bien? Ahora sí, continuamos. Habíamos dicho que frente al ángulo tenemos al cateto opuesto, ¿ya? Y el otro cateto que está a su costado se le conoce como cateto adyacente. Lo voy a poner con otro color. Cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está adyacente a ese ángulo. ¿Está bien? Esos van a ser los elementos de este triángulo, ¿ya? Para recordarlo vamos a poner en esta parte. Ya sabemos que el H es la hipotenusa, el cateto opuesto, ¿no? Ponemos cateto opuesto y el CA significa cateto adyacente. Esos van a ser los elementos que voy a utilizar yo para calcular mis razones. Ahora, nosotros tenemos 6 razones trigonométricas, ¿ya? De las cuales, por el momento, solo vamos a ver a 3 de ellas. Vamos a ver al seno de este ángulo θ, al coseno, también del mismo ángulo, y a la tangente. Hasta acá, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? A ver, hay una duda. No, Kiara, las propiedades que veamos acá lo vamos a utilizar en cada problema, ¿ya? Por eso es necesario que estén atentos. Bien, te mencionaba, vamos a ver solo esas 3 razones, pero en realidad son 6 razones. O sea que hoy día hacemos 3 y la próxima clase hacemos las otras 3. ¿Está bien? Por hoy tenemos esas 3 razones. Entonces, el seno de cualquier ángulo se va a calcular de esta forma. Es la razón del coseno, disculpa, del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se va a calcular con la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Esas 3 razones son muy importantes y tú debes dominarlas. ¿Sí? Necesito que le tomes una captura o si no que lo anotes. Solo esta parte de las razones, porque el teorema de Pitágoras ya lo debes tener en mente. ¿Ya? Solo esto, porque con estos 3 vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Voy anotándolo mientras te pongo los problemas en la pizarra. Los que pudieron imprimir o los que tienen el material a la mano también, ¿ya? Atentos.
Muy bien. Por este lado, tenemos el problema 1, ¿ya? Los triángulos del problema 1, ¿sí? Y en ese problema 1, falta uno a ver acá, me están pidiendo que calculen los elementos de estos triángulos, ¿no? No es necesario poner las medidas, ya que esas medidas solo son referenciales, ¿ya? Pero lo que interesa acá es que calcules los elementos de estos triángulos. ¿A qué me refiero con elementos? Con la hipotenusa ahí, los catetos, ¿verdad? Acá tenemos un ángulo alfa, por acá tendremos un ángulo beta, el ángulo phi y el ángulo tita. ¿Ya? A ver, chicos, sin necesidad de poner los valores de esas distancias. Yo quiero saber los elementos, lo primero que tengo que calcular, te lo mencioné hace un rato, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que debo hallar? Recuerden que hay nota de participación. ¿Ah? A ver, Alonso, dime. Muy bien, muy bien. El cateto adyacente, la hipotenusa, Claro. y el Lo cateto primero opuesto. siempre que vamos a calcular es la hipotenusa. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa o cómo hallamos la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a estar al ángulo. A ver, Claudia. Al ángulo 90. Muy bien. La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90, ¿no? Para todos los triángulos, la hipotenusa va a estar frente al ángulo recto. Entonces, en este caso, a la hipotenusa le vamos a poner h, en cada caso. En cada caso le vamos a poner h. Eso es lo primero que tienes que hacer en cualquier triángulo. Ahora, el siguiente que vamos a calcular, ¿quién será? A ver, Alonso. El opuesto, el cateto Muy opuesto. bien, muy bien, muy bien, Alonso. También muy bien, Maffer. El cateto opuesto, ¿ya? Según el ángulo, tiene que estar frente a él, opuesto a él. Este sería mi cateto opuesto, ¿verdad? Igual acá en beta. Acá al frente, a él estaría mi cateto opuesto, igual con tita, y de la misma manera con el phi, ¿no? ¿Cómo identifico yo al cateto opuesto? Porque está frente al ángulo. Y finalmente, el cateto adyacente es el que falta, ¿no? Y este siempre va a ser adyacente, o sea, va a estar al lado del ángulo. Igual por acá. Siempre va a estar al lado de este ángulo. Acá sería, en el faltante, no. Estamos viendo pues, es adyacente. Ya. Y finalmente acá también sería el cateto adyacente. ¿Ya? Y esos serían, ¿ya?, los elementos de cada triángulo. Tú puedes identificarlo porque aquí te dan valores. Por ejemplo, en el primero te dice, ¿no?, que la medida es 37, 35 y 12. O sea, ya sabes que la hipotenusa es 37, que el cateto opuesto es 35 y el adyacente es 2. ¿Ya? Pero como te dicen, esos solo son referencias. Lo que me interesa es que sepas ubicar los elementos de cada triángulo, porque con esos elementos vamos a trabajar. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Pregunten, chicos, no se queden. Bien, nada. Pasamos entonces al problema 2. En el problema 2, ya me están dando,
Dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico, tienes que hallar esas razones trigonométricas, ¿no? Y te están dando un triángulo, ¿ya? Te dan un triángulo donde la hipotenusa me vale 17 y los catetos son 8 y 15. Entonces, en ese triángulo, ¿ya? En ese triángulo que tenemos acá, vamos a hallar las razones trigonométricas. Cuando me dan los tres elementos del triángulo, es sencillo, porque solo tengo que reemplazar mis razones, ¿ya? En cambio, cuando falta uno de ellos, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro teorema de Pitágoras para poder identificar al lado que falta. Recuerda que en todo problema te tienen que dar mínimo 2 valores de cada triángulo para poder encontrar el tercero. Bien. A ver, voluntario. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que estamos trabajando ahora? Los que no han participado todavía, pueden hacerlo ahora, aprovechen. Esa pregunta está fácil. A ver, Daniela. Cateto, coseno. Ya, esos son los elementos. Y nuestras razones. Hemos visto 3 razones. A ver, ¿quién me puede decir las razones? Alonso. Coseno, secante y... No he visto la secante todavía, ¿no? Muy bien, María Fernanda. Hasta el momento, para este momento, la clase de hoy, estamos viendo solo 3 razones, que son el seno, el coseno y la tangente. Estas 3 razones son las que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Ahora quiero que vean, me digan, ¿cómo se calculan esas razones? El seno, por ejemplo, ¿cómo se calcula? A ver, dime. Cateto o adyacente sobre la hipotenusa. No, el seno es siempre con el opuesto. Muy bien. Opuesto. El cateto opuesto sobre la Hipotenusa. hipotenusa. El coseno sí sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente finalmente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, vamos a reemplazar eso. Para mí, en el triángulo, ¿quién es el opuesto? ¿Quién es el cateto opuesto? Ya está indicado ahí. ¿Quién es el opuesto? 8. Muy bien, el que está frente a él, el 8, ¿no? Ese sería mi cateto opuesto. ¿Y quién es mi hipotenusa? Bien, Mafer. 17. Y el 17. 17, ¿por qué? Porque está frente al ángulo de 90. O también puedes decir que porque la hipotenusa es el lado más largo que tenemos, el más grande que tenemos. Entonces, ¿quién sería el seno? 8 sobre 17. Ahora vamos con el coseno. El coseno, ¿cómo sería el coseno? A ver. ¿Cuánto sería el coseno? Ya, muy bien. El coseno es el cateto adyacente. Y ahí me dicen que es 15, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces eso. Eh, Ponemos entonces el cateto adyacente, que es 15, sobre la hipotenusa, que es 17. Muy bien, Miriam. Y finalmente, la tangente, que es el cateto opuesto, que ya sabemos que es 8, sobre el cateto adyacente, que es 15.
A ver, chicos, hasta ahí. ¿Hay algún inconveniente? Preguntas. ¿Por qué vale 8? ¿Por qué vale 15? Cateto adyacente. ¿Preguntas? Las preguntas también son consideradas participación. Bueno, todo claro entonces. Bien, entonces ahora vamos a ver el problema 3. En el problema 3 tenemos lo siguiente. Nuevamente tenemos un triángulo y me dice que la hipotenusa vale 10 y uno de sus catetos vale 8. Voy a plantearlo, voy a pedir la ayuda de ustedes. Este problema 3. A ver, chicos, quiero que me ayuden acá. En este problema, me están pidiendo calcular el seno, ¿ya? El seno de ese ángulo, de este ángulo alfa. ¿Qué haría primero? A ver, quiero ideas, sugerencias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, Claudia. Hallar la hipotenusa, que sería 10. La hipotenusa está ahí y vale 10, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Pero algo me está faltando en ese triángulo. A ver, dime. Le falta el cateto opuesto. Le falta el cateto opuesto, ¿verdad? Y para calcular ese cateto opuesto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una variable, ¿ya? Vamos a poner una letra. Por ejemplo, yo le voy a poner en este caso X. Y voy a hacer lo siguiente, mira. Sería así. ¿Cómo se aplica Pitágoras? ¿Te acuerdas? La hipotenusa al cuadrado, pero en este caso mi hipotenusa es 10, ¿verdad? Al cuadrado. ¿A qué será igual? A mi cateto, cualquiera de los dos. A ver, voy a poner el X. Al cuadrado más No, el es al otro cuadrado. cateto al cuadrado. Y eso lo voy a operar. ¿Cuánto sería eso? 100 es igual a X al cuadrado más 64, ¿verdad? Y ese 64 que está con signo positivo pasa a restar, ¿no? 36 es igual a X al cuadrado. Y con esto, este que está al cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Recuerdan? Una potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Radicando. A ver. Claro, como raíz. O sea que esta X sería la raíz de Sale 6. 36, ¿verdad? ¿Y Sí. qué valor toma este X? 6. Este X toma 6. 6. El X toma 6. Ahora sí, vamos a ver qué me piden calcular. Voy a poner la cámara un poco más acá. ¿Ya? ¿Qué me piden calcular? Lo dije hace un momento. Seno. Me piden calcular el seno de este ángulo. ¿Y el seno qué era igual? Cateto 6. opuesto sobre la hipotenusa. Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos, ¿verdad? ¿Y mi cateto opuesto quién es? 6. Mi cateto opuesto es el que está acá frente a este alfa, que sería, ¿cuánto? 6. 6. ¿Y la hipotenusa cuánto sería? 10. 10. Entonces, el seno de alfa vale 6 sobre 10, pero ahí puedo hacer algo más, ¿sí o no? Mitad. ¿Qué puedo hacer ahí? Sacarle Mitad. la mitad. Can. Entonces, Sí. mitad y mitad.
¿Cuánto valdría esto? ¿Mitad de 6? 3/5. ¿Mitad de 10? 5. 5. 3 quintos, ¿verdad? 5. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? La respuesta del Yay. problema 3 es 3 quintos. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Entonces, cuando me dan dos lados, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando solo me dan dos lados en el problema, ¿qué hacemos? ¿Qué Hallar el aplicamos? siguiente. Teorema de Pitágoras. Teoría de Pitágoras. La de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que me están pidiendo, ¿no? Sí. Usamos el teorema de Pitágoras para hallar lo que me están pidiendo. Muy bien. Sí. A ver, entonces, si has entendido eso, vas a desarrollar todo el problema 4. Lo voy a poner por acá. ¿Ya? En este problema 4 también tenemos un triángulo. También tenemos un triángulo acá. Siguen entrando los chicos. Imagino que es porque el horario se puso mal. Ya. Entonces, en este problema 4 tenemos que este lado vale 5 y que este lado vale 3. Y me tienen para este ángulo fijo. Y te están pidiendo calcular esta vez, lo voy a poner acá, el coseno de este ángulo phi. A ver, quiero que resuelvan el problema y no me digan la respuesta. Quiero que le escriban por el chat, quiero que me escriban las respuestas. A ver quién lo puede desarrollar. Trabajen, chicos, trabajen. Un minuto para el problema. A ver, respuestas. Te damos una idea. Ya, Daniela ya mandó su respuesta. Verifica, Daniela. A ver, ¿cuánto pusiste? Ah, ya, sí está bien, sí está bien. Lo demás, a ver. Muy bien, Bianca. Muy bien. Muy bien. Sí, veo que hay muchos que están dando la respuesta correcta, ¿no? Pero también veo que algunos no dicen nada. Necesito que ustedes participen más también. Si es que están teniendo inconvenientes con entender, Profesor, espere, ¿ya? ya terminé. Necesito que pregunten. ¿Ya? Por chat, hijo, recuerda. Como yo solo tengo dos lados de ese triángulo, lo que voy a hacer es completar, ¿verdad? Muy bien, Mafer. Vamos a ponerle un valor X a este lado que no tenemos. Y lo vamos a calcular. ¿Cómo? Aplicando nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, diré lo siguiente. Esa hipotenusa, que es 13 al cuadrado, es igual al cateto x al cuadrado, más el otro cateto, que es 5, también al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cómo desarrollamos esto? 13 al cuadrado, 169, igual a x al cuadrado, más 5 al cuadrado, que es 25. ¿Ya? Alonso, ya, ahora sí, muy bien. Este 25 que está sumando pasa al otro lado, a restar. Y este es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto es esta diferencia? ¿Cuánto le salió? A ver,
A ver si no me están engañando. ¿Cuánto salió esta diferencia? 144. Genial. Esto de acá es 144. O sea, que el x cuadrado vale 144. Díganme ustedes entonces, ¿qué valor toma el x? Porque esta raíz, este cuadrado pasa como raíz, ¿no? Y el x tendría que ser Sí. 2, ¿no? El x tendría que ser 12, 12. ¿ya? Como Sí. ya sabemos que el x vale 12, ahora sí calculamos lo que me están pidiendo, ¿no? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Calcular igual que en el problema anterior y diré, el coseno de ese ángulo phi es igual cateto adyacente sobre la... hipotenusa. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Sí. A ver, si reemplazamos, dígame, el cateto adyacente de la figura. 2. ¿El 5 qué sería? El 5 es opuesto. Por lo Opuesto. tanto, el adyacente sería, 12. claro, el 12. ¿Y la hipotenusa quién es? El 13. El 13, que es el más grande. Perfecto. Acá simplificamos. ¿Simplificamos acá? No. No. No, No ¿verdad? tienen No. nada en común. Un momento, ya. Alonso, silencié porque había una bulla por ahí. Ya, entonces el problema 4 ya no se simplifica, quedaría ahí nomás, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Ya, muy bien, sí. Muy bien, otros sí están participando, así es mejor. Muy bien. Vamos con el problema 5 entonces. En el problema 5 dice algo muy parecido. Es muy parecido. El problema 5 es muy parecido al problema 4. Me dicen que la hipotenusa es 25 y que un cateto vale 24. Claro, para los que ya lo están haciendo, ¿no? Tendríamos que hallar el otro cateto y con eso sería suficiente, ¿no? A ver, ¿qué más te podría calcular? Ya, vamos a hacerlo. Te voy a enseñar, pero esta vez, otro método para que calcules ese cateto que falta. Cuando te dan la hipotenusa y te dan un cateto conocido, ya tú puedes calcular el otro cateto por diferentes medios o diferentes formas de operación. En este caso estamos haciendo la operación directa, ¿no? Ahora mira, si este es 25 y este es 24, me falta calcular a mí el cateto que está acá abajo, ¿no? Vamos a ponerle ese cateto una letra, una variable. Le ponemos X. Entonces, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras? 25 al cuadrado es igual a X cuadrado más 24 al cuadrado. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo me quedo con este 25 al cuadrado. Y este 24 al cuadrado lo voy a mandar a restar. ¿Por qué hago esto? Porque a mí se me complica elevar al cuadrado eso. Ya, del 25 puede ser conocido, pero el 24 me complico hacerlo rápido. Entonces lo pongo así. Y ustedes en álgebra han visto un tema que se llama productos notables. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué producto notable es este de acá? Ya saben que toda intervención es con nota. Esta pregunta, este producto notable, ¿cuál es? ¿Quién lo identifica? Producto notable sería El cateto 25 al cuadrado menos 25. adyacente con Escúchame. ¿Qué producto notable? No he dicho qué razón. ¿Qué producto notable es este? teoría de Pitágoras. Ya, el teorema ya lo hemos estado aplicando. ¿Han escuchado de la diferencia de cuadrados?
La diferencia de cuadrados se desarrolla cuando tú ves ese término. Un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Y esto es igual a la suma de estos dos números, o sea, de 25 y de 24, por la diferencia de 25 menos 24. Y esto es igual al x al cuadrado. ¿Cuánto es la suma? 25 más 24, 49, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 25 menos 24, 1. Y esto es igual a x al cuadrado. Entonces, 49 por 1, ya sabemos que es 49. X al cuadrado es 49. Esta potencia pasa al otro lado como raíz y el valor de x, que no se ve creo, el valor de x sería 7. Y es lo mismo que elevar al cuadrado estos números, ya te va a salir lo mismo, ¿está bien? Pero esta vez yo apliqué, ¿qué cosa? La diferencia de cuadrados, que es un producto notable que ustedes utilizan en álgebra. Entonces, como ya tenemos que este x es 7, solo nos quedaría reemplazar, ¿verdad? ¿Cuánto era la tangente? Esta vez me piden 12 por la tangente. ¿Quién es la tangente? A ver, ¿quién es la tangente? La tangente era el opuesto, que en este caso es, vamos a ponerlo acá, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto en el triángulo? A ver, Diego, ¿quién sería? Muy bien, Maffer. El ángulo opuesto sería, el lado opuesto sería 7 y el adyacente sería 24, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar. ¿Cómo simplifico eso? Doceava 1 y doceava 2. ¿Cuánto me quedará acá? Un medio. ¿Está bien? Mi respuesta sería un medio. Chicos, preguntas ahí, preguntas, antes de que pasemos al siguiente. A ver, preguntas. El profesor se salió, parece. Profe. Se fue. Sí, ¿se salió? ¿Pasó algo? Profesor. Profesor. Diego. Se salió, profesor. Se salió, no ayuda. Su clase termina en 13 minutos, profesor. Se fue. Ah, no, ya ingresó. Profesor.
Profesor. Está ahí. En el chat, por si no. Ahí está. Ya volvió. Profesor, ¿qué había? Chicos, confirmen el audio, por favor. Confirmen el audio, por favor. Sí, ¿no? Ya. Pasa que en esta zona se acaba de ir la luz y se ha cortado el wifi. Entonces, y no hay tiempo. Por datos nomás. ¡Qué horrible! No, no se Ya, chicos. Seguimos entonces. Voy a retroceder al problema 5 y te voy a explicar por qué voy a hacer la 6 y no, voy a hacer la 7 y no la 6, ¿ya? En el problema 5 se entendió, ¿verdad? Utilizamos otro método. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama este método? Para que no te olvides, esto era la diferencia de, y voy a poner acá así, ¿ya? Cuadrados. Aplicamos ahí diferencia de cuadrados, que era la suma por la diferencia para poder encontrar el valor de nuestro x, ¿no? Y la parte de acá es sencilla, ya reemplazar, ¿verdad? Ahora, en el problema 7 lo que está ocurriendo es lo siguiente. A mí me están dando una raíz acá. ¿Cómo trabajaremos cuando es una raíz? También me están pidiendo calcular lo siguiente. Me piden calcular S, que es igual a la raíz de 7 por el coseno. A ver, ¿cómo calculamos esta raíz? ¿O en qué crees que afecte esa raíz? ¿Cuántos lados conozco en ese triángulo? Primero tiene que encontrar la hipotenusa. Genial. Ponemos entonces acá un valor, ¿verdad? Ponemos un valor X. ¿Y cómo sería el cálculo de esa hipotenusa? X cuadrado es igual a 3 al cuadrado más el otro cateto que es raíz de 7 al cuadrado. Y operamos acá. X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, 9, más raíz de 7 al cuadrado, 7, ¿verdad? ¿Por qué 7, dirán? Porque Porque yo acá estoy eliminando la raíz con el exponente. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Entonces, el x cuadrado vale 9 más 7, 16. ¿Y el valor de x cómo sería? ¿Cuánto valdría x? 4. Muy bien, la raíz de 16 te vale 4. Y eso lo reemplazamos en lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Entonces, a nosotros nos están pidiendo toda esta expresión. Yo tengo acá raíz de 7 por... ¿Cuánto es ese coseno de alfa? ¿Cómo calculo el coseno de alfa, te acuerdas? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? Ya no lo voy a marcar, ¿ah? Porque ya deberías saber ubicarlo. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? 7. 7. No. Mira, este es el opuesto. Está frente, ese es el opuesto, porque está frente, y el adyacente es el de acá. Pero no es 7, es 4. el adyacente. Raíz de 7. Raíz de 7. Ah, Y sobre la hipotenusa, que sí vale 4, ¿no? Ahora, chicos, raíz de 7 por raíz de 7. Lo voy a poner acá como una pequeña observación. Cuando tú veas que se están multiplicando, Lo podemos multiplicar y luego sacar la raíz cuadrada. la raíz de A por la raíz de A, el A es cualquier número, ¿ya? La raíz de algo por la raíz de algo, esto va a ser igual a este algo. ¿Está bien? Entonces, si tú ves ahí raíz de 7 por raíz de 7, ¿a qué va a ser igual? Teniendo en cuenta esto, solo a 7. O si quieres, también lo puedes verificar. Raíz de 7 por raíz de 7 es la raíz de 49. Y la raíz de 49 es 7, ¿no?
y esto está dividido entre 4. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? 7/4. ¿Está bien? La respuesta es 7/4. Vamos a ver otro problema. A ver, yo quiero que hagan ustedes el problema 40, el problema 8, ¿ya? Voy a querer que hagan el problema 8, y ahí se van a dar cuenta del por qué les enseñé ese método de diferencia de cuadrados, ¿ya? Yo les recomiendo que apliquen ahí como practicando. Cuando son números muy grandes, es recomendable hacer esa diferencia de cuadrados porque te evita hacer productos de número grande. Y solo estás trabajando con sumas y restas, ¿no? A ver, en el problema 8 tengo este triángulo y me dicen lo siguiente, ¿ya? Que la hipotenusa vale 41 y que el adyacente me vale 40. Y me piden calcular, ahora sí lo voy a poner más acá. Lo voy a poner acá. A ver, para que te ayudes con el problema anterior que hicimos. Ya. Me piden calcular 41 por el seno. Lo que me piden calcular es 41 multiplicado por el seno del ángulo phi, el ángulo phi. A ver, chicos, ahí. Tómense un par de minutos y resuelvan el problema. A ver, ¿qué me decías, Claudia? A mí me salió 9. Ya, muy bien. Pero has hallado solo el cateto. O ya todo. Todo Todo, sale ¿no? 9. Sí, muy bien. Y a ver, ¿alguien más? Ya. ¿Cómo calcularon el cateto que está faltando? ¿Cómo calculan el cateto que está faltando? Teorema de Pitágoras. El cateto que falta, ¿cómo está faltando? Pitágoras, muy bien. ¿Y en Pitágoras están operando normal o están haciendo lo que es diferencia de cuadrados? Es igual, ¿ah? Como te sientas más cómodo. Pero yo recomiendo, cuando veas números grandes, hacer la diferencia de cuadrados. Mira, acá yo tengo que la hipotenusa, que es 41 al cuadrado, es 40 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo no quiero operar esto. Yo no quiero multiplicar 41 por 41, no me da pereza. ¿Qué hago entonces? Paso a restar el 40 al cuadrado. Y ya sabemos que ahí podemos aplicar nuestra diferencia del cuadrado. Ponemos diferencia de cuadrados. ¿Cómo es la diferencia de cuadrados? Muy bien, Ricardo, estás atento. ¿Cómo es la diferencia de cuadrados? La suma por la resta. La suma de estos números, 41 más 40. Y la diferencia, 41 menos 40, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a X, ¿ya? Esto va a ser igual a X. ¿Cuánto sería la suma? 81. ¿Cuánto sería la diferencia? 1. Y acá tenemos que este X va a ser, lo estamos olvidando del cuadrado, ¿no? El X cuadrado sería 81, ¿no? 81 por 1, 81. El valor de X, entonces, es 9. Ya tenemos nuestro valor de X y eso podemos reemplazar en lo que me pide. 41 por ese seno es el cateto opuesto, que ya sabemos que vale 9, sobre la hipotenusa que vale 41.
acá simplificamos, ¿no? Simplificamos el 41 y esto me va a quedar solo 9. Entonces, chicos, para que puedan descansar un poco antes de su otro curso, hasta acá vamos a desarrollar los problemas. ¿Qué está quedando para ti? ¿Ya? Está quedando el problema 9 y el problema 10. En el problema 9 ya te dan los 3 lados, entonces no vas a tener problemas. Pero como es seno al cuadrado, ¿ya? Como es seno al cuadrado, es como si nos quedara acá 9 sobre 41 y todo esto lo elevas al cuadrado, cada uno de ellos al cuadrado, nada más, ¿no? En el problema 10, también te dan todos los lados y te piden algo muy parecido con el coseno, ¿no? Y los problemas 11 y 12 son los mismos que hemos visto hasta ahora, o sea que no vas a tener problemas. Miren, hasta acá terminamos con la clase y nos quedamos para hacer algunas indicaciones, ¿ya?